La semana pasada mi vida dio un vuelco. La horrible historia que se desarrolló aquel día me arrebató todo lo que me importaba. ¿Cómo puedo vivir ahora, cuando existe algo en el mundo que ni siquiera las películas de terror más aterradoras mostrarían? Este monstruo de las peores pesadillas vive a nuestro lado, entre personas vivas, y puede aparecer en cualquier momento, portando solo dolor, muerte y lágrimas. Contaré esta historia con la esperanza de que la gente la escuche y sea un poco más consciente de que este monstruo puede aparecer en cualquier momento, y entonces ya no es posible escapar, por mucho que lo deseemos. Yo conseguí escapar de este monstruo solo de milagro, pero pagué un precio enorme. Les contaré todo esto más adelante. Tenía una familia, una mujer preciosa y un niño pequeño. Vivíamos en un edificio de apartamentos normal y corriente en las afueras de una pequeña ciudad. Trabajábamos, criábamos a un niño, como todo el mundo, hasta aquel terrible momento. Aquella mañana, cuando salí de casa para sacar la basura, mi vida cambió de repente. En cuanto abrí la puerta principal y di un paso adelante, me invadió un ligero olor desagradable. No podía precisar exactamente a qué se parecía, pero había algo en el olor, como agua rancia en un pantano. Muy parecido. Pero al principio pensé que el olor provenía de un cubo de basura. Los cubos estaban al final de nuestra casa, y accidentalmente me topé con la fuente del hedor. Resultó ser una alcantarilla abierta. Y, por supuesto, cuando me acerqué, el olor era aún más fuerte. Con la cabeza gacha, intenté distinguir algo en la oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que el olor no estaba relacionado con el agua estancada, sino con las aguas residuales ordinarias. Había habido una vez una tubería rota en el centro de la ciudad, y los equipos de reparación debían de llevar 6 meses intentando arreglar algo. Durante ese tiempo, el centro de la ciudad tenía exactamente el mismo olor que ahora tenemos en nuestro patio. Después de tirar la basura, como ciudadano responsable que soy, me di cuenta de que había una tabla enorme en el mismo sitio. Decidí poner la tabla en lugar de la tapa de alcantarilla para que nadie se cayera accidentalmente por allí. Como de costumbre, faltaba la tapa de alcantarilla. A menudo las quitan y se las llevan para chatarra. Luego la gente muere al caer en ese abismo. Pero a poca gente le importa, pensé mientras colocaba la tabla. Con una sensación de logro me fui a casa. En aquel momento no tenía ni idea de que aquel acto se convertiría en mi propia pesadilla. Al llegar a casa, me esperaba mi familia y un delicioso desayuno. Era un día libre, no teníamos que correr a ninguna parte, excepto mi hijo, que ya estaba esperando a los chicos fuera. Se comió rápidamente sus huevos revueltos y se puso la chaqueta, corriendo a reunirse con sus amigos en el patio. «Mamá, papá, me voy, no tardaré», dijo Pedro. «Abróchate la chaqueta, que fuera hace frío», le dije. «Abróchate, hijo», dijo mamá, tendiéndole la mano, y con el ceño fruncido añadió, «¿Y qué es ese olor en el piso?» «De mí, supongo», respondí, sonriendo. «¿O quizás has decidido estar en la papelera?», bromeó mi mujer, Rosa, encogiéndose ante el desagradable olor. «No, es de la alcantarilla, es que huele fatal», le expliqué. «Vale, voy a lavarme las manos y el jersey», dije, dirigiéndome al baño. «No te olvides de meterlo en la lavadora», añadió Rosa. «Vale, lo que tú digas», acepté. Y así empezó este día, que básicamente no fue diferente de lo habitual. Transcurrió como de costumbre. Me pasé todo el fin de semana alternando entre ver noticias en YouTube y jugar a los juegos de ordenador que tanto odiaba Rosa. Mi hijo entraba corriendo a comer sobre las 3 de la tarde y volvía a salir corriendo. Solo Dios sabe qué hacían allí. Casi nada especial, probablemente hacían las cosas de siempre, tal vez los chicos jugaban o andaban en bicicleta. ¿Qué otra cosa pueden hacer los niños en su día libre? Pero esta serenidad se truncó de repente cuando el sol empezó a ponerse en el horizonte y se encendieron las farolas. Salí al balcón para llamar a nuestro hijo a casa. «Pedro, ven a casa». Resonó mi eco desde el balcón. Pero la respuesta fue el silencio. No se oía nada de Pedro. Rosa empezó a preocuparse. «¿Dónde está?» «Ya debería haber vuelto», me preguntó Rosa. «Estará dando vueltas por ahí», me tranquilizó.
Pero cuando ya eran las 7 u 8 de la tarde y a Pedro aún no se le oía, Rosa empezó a preocuparse aún más. ¿Dónde estará? Esto no está bien. Vamos, cálmate, seguro que vuelve pronto. ¿Dónde puede estar? Si estás tan preocupada, llama a los padres de la clase de Pedro, a ver si sus hijos han vuelto a casa, le sugerí, intentando tranquilizarla. Vale. Llamaré en un minuto, dijo Rosa, mientras caminaba rápidamente hacia la cocina. En un par de minutos estaba de vuelta en la habitación con el teléfono en las manos, y su cara expresaba su disposición a llorar. Sentí que algo desagradable estaba en el aire. ¿Qué ocurre? Pregunté con ansiedad. Es. Adrián volvió a casa hace mucho tiempo, pronunció Rosa con dificultad, a punto de derramar lágrimas. Podía percibir el olor a quemado en la habitación. Algo no iba bien aquí. Llevaba ya 3 horas sentada en sus clases, escribiendo para el lunes. ¿Quizá Adrián ha decidido volver pronto a casa? Le pregunté. No, dijo que todos se habían ido a la misma hora. Rosa no preguntó dónde estaba Pedro en ese momento. No se le había ocurrido. ¿Dónde estaba Pedro entonces? ¿Por qué no le había llamado? Su reloj inteligente estaba en la estantería. Tenía mucha prisa esta mañana. Tal vez todavía viene. ¿Y si no viene? ¿Y si ha pasado algo? Iré a buscarlo. Son las 10 de la noche. Casi no hay rastro del bebé. Dejando caer las lágrimas y poniéndose la chaqueta, Rosa susurró, vayamos juntas. Ahora. Espera, yo también me visto. Le contesté ansioso. Salimos del piso y caminamos por la entrada hasta el patio, donde reinaba un silencio absoluto. Ni un alma viviente. Incluso las abuelas, que normalmente pasaban todo el día en la entrada, ya habían desaparecido en sus pisos. Los niños, por supuesto, también se habían ido a casa, y con este frío no era de extrañar que no se atrevieran a quedarse fuera. Rosa gritó, Pedro, ¿dónde estás? Al cabo de un rato me uní a ella. Dimos una vuelta por el patio, miramos en el bosque, recorrimos los patios vecinos, pero no encontrábamos a Pedro por ninguna parte. Mi corazón se sentía cada vez más ansioso. La búsqueda hacía que mi corazón latiera cada vez más rápido. A duras penas conseguí calmar a Rosa. Después de otra media hora, no pude aguantar más y llamé a la policía. No habían pasado ni 10 minutos cuando un coche de policía ya estaba aparcado delante de nuestra puerta y los uniformados se empezaron a apuntar todo sobre nuestro hijo, desde su estatura y color de pelo hasta su ropa. Los policías nos aseguraron que encontrarían a nuestro hijo desaparecido y que todo iría bien. A través de la radio, uno de ellos llamó a un adiestrador con un perro para que nos ayudara. Le dimos al perro una olfateada a la ropa de Pedro y juntos nos pusimos de nuevo en marcha para encontrarlo. Pero, por desgracia, nuestros esfuerzos no tuvieron éxito. Volvimos a peinar el patio, revisamos todos los sótanos y desvanes e incluso nos adentramos de nuevo en el bosque, pero seguíamos sin encontrar rastro alguno. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando pasamos por la alcantarilla abierta que había mencionado antes, la misma alcantarilla en la que había introducido una tabla. El perro se negó en redondo a acercarse más de unos metros. Por todas partes corría, olfateaba, buscaba, pero junto a esta boca de alcantarilla el perro se sentó junto al can y gimoteó. Y fue después de pasar esta trampilla cuando nuestra búsqueda se detuvo. El perro ya no servía para nada. Todas nuestras búsquedas fueron infructuosas. Donde había desaparecido, como si hubiera caído a través del suelo. ¿Quizá alguien lo robó? Preguntó Rosa llorosa a la policía. Mujer, créeme, los hijos de padres ricos suelen ser secuestrados. Esos casos son raros en los pueblos pequeños de las afueras. No lo creo. Siga, está por aquí, respondió uno de los policías. Entonces, ¿dónde está? Gritó mi mujer, Rosa. Tranquila, está por aquí. Que no cunda el pánico, le dije, intentando calmar a Rosa. Haremos todo lo que podamos. Llamaremos a detectives privados, encontraremos a su hijo y lo traeremos sano y salvo,
dijeron los policías. Pero mis pensamientos volvían una y otra vez a aquella alcantarilla y al olor que aún nos envolvía. Quizás se cayó por ahí. Vamos a comprobarlo, sugerí. Nos acercamos a la trampilla. Saqué una tabla y el policía apuntó con una linterna hacia abajo. ¿Qué vimos a continuación? Dentro había unos grifos grandes y el agua alcanzaba medio metro de altura. Había algunas cosas asquerosas flotando en ella, pero no vimos nada más. Era horrible. Llegamos a casa y Rosa se puso enferma. Tenía fiebre, empezó a temblar, no podía respirar. Fue un verdadero ataque de pánico. Llamamos a una ambulancia y los médicos le pusieron una inyección. Poco a poco se calmó y se durmió. Para ser sincero, yo también estaba al borde del agotamiento. Pero, por algún milagro, seguí buscando a mi hijo. La búsqueda no cesó en toda la noche. Llegó un servicio de rescate y también nos ayudó a buscar cada metro. Pero no encontraron ni rastro de él. No tenía ninguna duda, algo terrible había ocurrido. Pero aún no sabía qué era. La noche me pareció interminablemente larga. Tenía mucho sueño y uno de los policías me dijo que me fuera a casa a calmarme, explicándome que yo servía de poco y que tenían que ocuparse ellos. Volví a casa y me senté en la cocina, intentando comprender lo que estaba pasando. No podía ni imaginar lo que podía haber pasado. Pero no voy a alargarme, solo diré una cosa, a Pedro nunca lo encontraron. Ni aquella noche ni en los días siguientes. Esta dura noticia me la comunicó uno de los policías. Me aseguró, sin embargo, que la búsqueda no se detendría y que me comunicarían cualquier noticia. Así de fácil, mi vida dio un vuelco en 2 días. Lo que sentí entonces no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Fue un auténtico shock. Dejé de comer, dejé de beber. Mi mujer y yo caminábamos por el piso como estatuas, sin hablarnos. Ella ya había derramado todas sus lágrimas, y yo no sabía cómo vivir ni qué hacer. Al 4.º día de la pesadilla, me enteré de que otros niños, de la misma edad que Pedro, con los que había estado jugando aquella fatídica noche, habían empezado a desaparecer en el patio. Cada vez llegaban más policías y socorristas a nuestro patio. Incluso se especuló con la posibilidad de que un maníaco estuviera operando en algún lugar de la zona. No había otras teorías que la policía pudiera siquiera considerar. Buscaron por toda la zona, pero no encontraron ni rastro. Era increíble, como si los niños hubieran desaparecido al caer por el suelo. Desde ayer estaba solo en una casa vacía, a Rosa se la habían vuelto a llevar en ambulancia, había empeorado y según tenía entendido la habían ingresado en el hospital de nuestra ciudad. Privado del calor y el confort que mi mujer y mi hijo habían creado. Mi casa se había convertido en una fría cueva de la que quería escapar cuanto antes. Pero hasta el último momento, aún tuve la esperanza de que Pedro estuviera vivo. Me aferré a ese pensamiento hasta que salí al atardecer del 6.º día. La noche estaba oscura, el reloj probablemente ya había pasado de las 11 de la noche. Caminé por la calle, pasando por delante de nuestra casa, con la cabeza llena de pensamientos tristes. Y entonces me di cuenta de que el hedor en el patio era aún más fuerte. Al principio parecía el olor del agua estancada, como de un pantano, pero a medida que me acercaba a aquella alcantarilla, el olor se hacía cada vez más dulzón, impregnado de carne muerta y putrefacción. Inmediatamente supe de dónde procedía aquel horrible olor, y recordé cómo el perro se negaba a acercarse a la trampilla. Cubriéndome la nariz con la chaqueta, me acerqué lentamente a aquel agujero en el suelo. De repente oí un ruido como si algo hubiera golpeado el agua. Deteniéndome, giré la cabeza hacia la escotilla y me acerqué. Al encender la linterna de mi teléfono, sentí inmediatamente una descarga que me hizo retroceder. Se me doblaron las piernas y casi me caigo. Allí, colgando de una de las grandes grúas, había una chaqueta amarilla de niño. Enseguida supe que era la chaqueta del vecino de Adrián, nuestro amigo Pedro. Me hice una pregunta: ¿qué hacía la chaqueta aquí? Llamé a la vecina, oí su voz llorosa y las palabras de que Adrián no había vuelto a casa ayer. Me di cuenta de lo que pasaba y marqué el número de la policía.
Teníamos una patrulla de guardia al otro lado de la casa, y cuando terminé de hablar por teléfono oí otro ruido, como pasos en el agua, apresurados y rápidos. Pensé que los niños se estaban retozando allí y me alegré, no queriendo perder ni un minuto me metí por la boca de alcantarilla abierta. Me apreté más la chaqueta contra la cara, intentando evitar que el hedor se colara, llegara a mis pulmones y me provocara asco y náuseas. Al mirar a mi alrededor, noté algo detrás de mí. Había un gran agujero que se adentraba aún más en el suelo y del que goteaba agua lentamente. Parecía que el agujero había sido cavado descuidadamente, como por alguien con prisas. La curiosidad me jugó una mala pasada y apunté con la linterna directamente al agujero. Lo que vi allí permanecerá en mi memoria para siempre. Cadáveres de niños, o más bien lo que quedaba de ellos. Algunos de los cuerpos estaban intactos, pero otros, digamos, no completamente intactos. Algunos ya estaban podridos, con gusanos blancos royendo su carne. La carne era más bien una sustancia viscosa amarilla. Entre esta abominación solo encontré la parte superior del Pedro. Gran parte ya había empezado a descomponerse. ¿Te imaginas lo que eso significa? Ver una imagen tan horripilante me puso histérico. Intenté meterme aún más en el agujero cuando, de repente, oí pasos que golpeaban el agua, pasos rápidos y antinaturales. Me agaché ligeramente y me giré en la dirección de la que venían, y casi perdí el equilibrio cuando vi una pila de cadáveres y restos en descomposición a pocos metros de mí. Resultó que detrás de aquel montón había algo más, algo que no se podía explicar. Solo lo iluminé con la linterna de mi teléfono durante un momento, y luego lo dejé caer accidentalmente al agua de los cadáveres. Pero fue tiempo suficiente para ver algo monstruoso frente a mí, una criatura como salida directamente del infierno. Era algo que se parecía a un humano, pero estaba de pie a 4 patas y dirigía su mirada directamente hacia mí. En su cabeza tenía la cara de un niño, la cara de un niño cuyo cadáver yacía en aquella montaña ensangrentada. La cabeza estaba distorsionada de forma antinatural, torcida hacia un lado. La criatura iba vestida con ropas de niño, que le quedaban claramente pequeñas. Enormes extremidades sobresalían de las pequeñas mangas, que producían un sonido repugnante cada vez que golpeaban el agua. Me quedé aturdido, incapaz de moverme, mirando a aquel monstruo. Ni siquiera podía moverme. Pero el punto de inflexión fue cuando la criatura abrió su enorme boca de dientes podridos y amarillos y soltó un chillido que me puso los pelos de punta. Me di cuenta de que quedarme aquí no era una buena idea, así que me apresuré a correr y salir del maldito agujero lo más rápido que pude. Para mi alivio, los policías vinieron y me ayudaron a salir de la maldita escotilla. Estaban claramente conmocionados al verme, pero aún más sorprendidos cuando escucharon mi historia sobre niños muertos y un monstruo con dientes y cara de bebé crispado. Al principio no creyeron mis palabras, pero cuando un grito espeluznante sonó desde las profundidades de las alcantarillas, intercambiaron miradas y cogieron sus pistolas reglamentarias, bajando uno a uno. Yo no esperé y corrí a casa. Aquella noche ya no pude dormir, pero por la mañana los últimos restos de mis fuerzas habían menguado y mis ojos se cerraron involuntariamente. Más tarde supe que nadie más había visto a los policías. No se sabía si se habían quedado en aquella fosa o si habían huido despavoridos después de lo que habían visto. Los cuerpos de los niños fueron sacados de las alcantarillas por la tarde y enterrados con dignidad. El dolor, las lágrimas y el horror animal se apoderaron de nuestro patio y de los inquilinos de nuestra casa. Nadie sabe lo que ocurrió realmente, excepto yo y esos 2 policías. Mi mujer, tras enterarse de la situación, empezó a perder poco a poco la cabeza. Incluso intentó huir del hospital, pero por suerte llegaron las enfermeras y la calmaron. Mi vida después de aquel terrible descubrimiento en la alcantarilla se convirtió en una pesadilla. Aunque todo lo que había sucedido me parecía increíble e imposible, no podía negar la horrible verdad que mis ojos estaban presenciando. ¿Hasta qué profundidad había cavado el infierno bajo la tierra? ¿Y qué más acechaba en aquella oscuridad tenebrosa y misteriosa? Las noches se volvieron intranquilas, mis sueños se llenaron de visiones de niños, con sus pequeños rostros distorsionados en espeluznantes máscaras de terror. Cada sonido en la casa me provocaba un miedo paranoico. Sentía que no estaba sola en este lugar oscuro, que algo me observaba, penetrando en mis pensamientos, escarbando en mis secretos más oscuros. ¿Y ahora qué? No lo sé.
Y si escuchas esto, por favor ten cuidado, evita las alcantarillas abiertas. Porque quién sabe lo que puede estar acechando dentro.